Muy buenos días. Estamos como cada viernes en Justicia en Yucatán Radio, espacio de diálogo y divulgación del Poder Judicial del Estado. Les saluda Mauricio Molina Rosado. En anteriores programas hemos platicado sobre la labor que realizan los jueces en diversas materias, como por ejemplo cuando conversamos sobre las pruebas en el proceso oral familiar. Y al respecto de esto, respondiendo precisamente a una inquietud de un radioescucha que nos preguntaba, ¿qué pasa cuando en un asunto el juez considera que necesita apoyo de un psicólogo para poder determinar algo? Es por ello que el día de hoy tenemos en cabina a la psicóloga Elsie Maribel Gamboa Solís, titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial, quien nos explicará más a detalle sobre ello. Bienvenida, Maribel, y gracias por acompañarnos. Gracias, buen día. Entiendo que la psicología, Maribel, estudia la conducta del individuo y el derecho la regula dentro del contexto social, digamos, ¿no? Podríamos señalar entonces que el apoyo de la psicología es fundamental para la impartición de justicia, pues para darle contexto al juzgador sobre las motivaciones pues que tienen las acciones de las personas involucradas en algún proceso. Con esta breve introducción, quisiera que le explicaras a nuestro auditorio qué es exactamente la Unidad de Psicología y Trabajo Social. Pues de verdad que lo dijiste bastante bien, Mau. La unidad de evaluación, eso busca, ser una herramienta más para el juzgador, totalmente. Una herramienta que le permita dentro de la materia de psicología y de trabajo social, porque al final son dos materias las que tenemos, darles ese contexto de la conducta y ahora sí que de los porqués y para qué es de algunas acciones pues del individuo, de los seres humanos, de los niños, de las niñas. La unidad de evaluación psicológica únicamente trabaja para los juzgadores. Es del Poder Judicial, no es para usuarios externos. Eso es bien importante. Únicamente es a solicitud del juzgador. Sí, si no, nuestra demanda sería... La realidad es que con el tiempo ha ido creciendo la demanda y no nos daríamos abasto atendiendo usuarios externos que más quisiéramos, ¿no? La unidad de evaluación psicológica se dedica a hacer evaluaciones a nivel psicología, valoraciones psicológicas, valoraciones, estudios de socioeconómicos, estudios de trabajo social, eso a nivel trabajo social. Y también tenemos una materia que es la materia de psicopedagogía. Psicopedagogía nos auxilia en el área de talleres y de preparaciones. Te voy a más o menos explicar cómo estamos divididos, ¿no? Perfecto. La unidad, si el juzgador requiere una valoración para algún menor, para algún papá, para algún abuelito, para las parejas de las partes, papá, mamá, para ver cuidador idóneo. O sea, hay miles de objetivos, de verdad que no me podría pasar la mañana explicándote todos los objetivos que tenemos. Pero a solicitud de esa necesidad del juzgador a nivel legal, porque ellos buscando una solución o buscando las mejores, ahora sí que la cuestión idónea de dónde tener a los menores, principalmente es que nos solicitan. Entonces, la unidad que hace la valoración la adapta de acuerdo a esa necesidad. Hacemos valoraciones de personalidad, de estado emocional, de buscando padre custodio idóneo, alienación parental, que es un tema, la verdad, bastante interesante y bastante fuerte en estos momentos. Incluso, bueno, más allá, violencia, abusos. Trabajamos con todas las ramas, que es civil, familiar, mercantil, penal. Nuestras grandes demandas, familiar y penal. A nivel penal es donde más vemos abusos, acompañamientos a menores en audiencias. De esas tenemos 4 trabajadoras sociales. Eso es igual muy importante, ¿no? La unidad de evaluación físicamente está donde están los juzgados familiares En la calle actualmente. 35, para que nuestros radioescuchas, la sede de los juzgados familiares y mercantiles se encuentra en la calle 35 por 62 y 62A del centro de la ciudad. Es correcto. Ahí se encuentra la unidad. Entonces la unidad está afuera, o sea, en la parte de adelante del edificio. Sin embargo, también damos atención a todo el estado. O sea, juzgados como Valladolid, Tizimín, Izamal, Ticul, a todos. Contamos con una persona que nos auxilia con el traslado de las trabajadoras sociales y
el personal que lo necesite. Dependiendo de la necesidad del caso y de la valoración que le dé el juzgador, es cómo nos movemos. Si el juzgador, por ejemplo, en Valladolid, considera que un menor necesita ser valorado psicológicamente con alguna necesidad, las valoraciones psicológicas, digo, esto es bien importante, duran de 4 a 6 sesiones. O sea, mínimo 4, máximo 6 sesiones. Tratamos de no excederlas. Pero tampoco podemos exponer a una persona a hacerlo semanal, a hacerlo diariamente. O sea, es decir, no puede ser de lunes a viernes 5 días. Como si uno fuera un terapeuta de manera privada, ¿no? Que no va diario. Exacto. Sin embargo, nosotros no hacemos, eso también es importantísimo, no damos psicoterapia. Exactamente, no vas diario, una vez a la semana. Entonces son de 4 a 6 semanas aproximadamente. Cuando es trabajo social y estudio socioeconómico, nada se hace en la unidad, que es donde te decía, estamos en la 35. Todo es directo en el domicilio de las personas. Entonces, esta evaluación psicológica, Maribel, ¿en qué consiste exactamente si no es una terapia? Digo, en un lenguaje, yo no soy psicólogo, ya me había yo imaginado una terapia ahí con los infantes, por ejemplo, en el caso de un juicio familiar. En lo absoluto, no damos terapia, eso es muy importante. La evaluación, por ejemplo, si el juzgador estaba buscando signos de si hubo algún tipo de abuso, de violencia, lo que hacemos consta de diferentes, ahora sí que un protocolo que nosotros hemos adaptado o que hemos hecho en la unidad de evaluación, que es para el Poder Judicial. Utilizamos pruebas estandarizadas y certificadas que son del Poder Judicial, o sea, que se utilizan, el Poder Judicial las ha comprado para que los permisos para que la unidad las utilice. Primero se hace una entrevista. Cuando es un menor de edad, se entrevista al tutor que lo acompaña, que lo lleva en el momento. Se hace una primera entrevista y se entrevista al menor. De acuerdo a las condiciones del menor, en ese primer momento es si se considera que siga asistiendo a las otras 3, 4 sesiones o se considera que en ese momento se corta. Porque también hay un tema muy importante que es el tema de la revictimización. Evitamos totalmente esto. Porque si un menor ya está pasando por el divorcio de sus padres, o ya vivió un abuso, o ya fue testigo de cualquier otro delito, lo que menos queremos es volver a preguntarle de cosas que muchas veces no ha trabajado o que muchas veces ya lo abrió varias veces y que no tendríamos como, porque nosotros buscamos como la forma más amable. Es decir, si sabemos que otras dependencias también ya hicieron alguna valoración y pudiera servir que nos lo dijera el tutor o el mismo niño lo reporta, le hacemos saber esto al juzgador. Tenemos una relación con bastante comunicación con todos los juzgadores y el juzgador toma en consideración hacer esta solicitud a otro departamento. En la mayoría de los casos, cuando sigue con nosotros, se hace una siguiente intervención, va a una entrevista un poco más profunda, luego se aplican las pruebas. Las pruebas tienen muchos requisitos, entre ellos la edad, la escolarización, ahora sí que el tiempo que el menor tenga destinado igual para la aplicación. Y en cuanto a estas evaluaciones socioeconómicas y estudios sociales, ¿cómo se aplican? Esos se van al domicilio de las partes o de las personas que estén implicadas. Incluso se va en los de trabajo social. ¿Se va a observar? Se va a observar. En trabajo social se va a observar y hay diferentes modalidades. Si el juzgador requiere que no sea enterada alguna de las partes, se va al domicilio, no necesariamente entra al domicilio de la trabajadora social, pero sí se hace una investigación de trabajo social a los alrededores. Incluye documental fotográfico, incluye entrevistas a los colaterales. Cuando es socioeconómico, sí tiene que ser directamente con la parte afectada o con alguna de las partes en el juicio. Incluso los hacemos en escuelas para ver cómo está haciendo el desarrollo del menor en ciertas actividades, lo que manifiestan los vecinos. La verdad es que se ha vuelto algo muy completo y un trabajo bastante interdisciplinario, ¿no? Hace un momento mencionabas precisamente la tarea que se brinda precisamente en apoyo al juzgador. Estas recomendaciones que se le hacen al juzgador y este acompañamiento relacionado con niñas, niños y adolescentes, ¿es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Las recomendaciones van adentro de un informe. Como te decía, primero se hacen las entrevistas, ese es el trabajo con la persona directamente. Cuando se concluye con la persona, entonces pasamos a la parte de ya no necesitamos a la persona, entonces empieza con la calificación de pruebas, le llamamos nosotros, son pruebas psicométricas, hay diferentes tipos de pruebas que tenemos. Se hace la calificación, se hace el vaciado y entonces empieza la redacción y la parte cualitativa, que es lo que se le pasa al juzgador. Incluso muchas veces subimos y se hace una explicación al juzgador.
de ser necesario, pero generalmente se manda un informe. Me decías que la herramienta del trabajo social, del estudio socioeconómico, de la parte psicológica y de las recomendaciones, todos los informes incluyen recomendaciones adentro de los informes. Aparte, en 2019, de acuerdo a las necesidades que se han visto, se presentó al Pleno del Consejo una nueva forma de trabajar, que es unos planes de trabajo. Se ha visto que por las necesidades de los casos y por cómo ha ido evolucionando la sociedad, había sido una demanda necesaria. El plan de trabajo, no necesariamente tenemos contacto con las personas. Muchas veces el juez ya tiene un expediente armado que incluye valoraciones de otras dependencias del Estado, de otros psicólogos y demás. Y con esta finalidad de evitar la revictimización, a solicitud del juez, se hace un plan de trabajo para llegar a las, por ejemplo, los casos más relevantes, a la revinculación entre papás e hijos, papás que llevan años sin tener contacto con menores de edad, o abuelitos incluso, niños que vivían en otra parte, niños que han sido recuperados. Y entonces, para hacer esa revinculación, tampoco lo podemos hacer de golpe, ¿no? Entonces, como nosotras no damos psicoterapia, como en la unidad de evaluación no se hacen canalizaciones a diferentes partes y desde ahí se va monitoreando y con el auxilio del juzgador. ¿Y qué ordenamientos jurídicos, jurídicos y digamos principios o herramientas de la psicología se apoyan ustedes en la unidad? Principalmente con los protocolos de actuación. Tenemos el protocolo de actuación para niños, niñas y adolescentes, el de la Suprema Corte. Utilizamos, ahora sí que las herramientas legales son totalmente de los juzgadores. Nosotros nos basamos, ahora sí que en todo lo que es materia de psicología y trabajo social. Toda la bibliografía que hemos podido incluso intercambiar con otras dependencias, con otros estados, es lo que utilizamos y aplicamos. Y bueno, me dices que no se prestan servicios de manera particular, ¿no? Solamente en apoyo a los procesos jurisdiccionales. Pero, por ejemplo, si alguna de las partes que está involucrada en el proceso escucha algo de la recomendación o en este acompañamiento que se le da a la tarea del juzgador, quiere resolver alguna duda con ustedes, quiere preguntar algo, ¿se puede? En realidad, no le decimos a las partes nada respecto a su informe, nada respecto a las... directamente con el juez. Eso es directamente al juzgador, porque quien sabe de todo el proceso y de la confidencialidad en todos los casos y de los menores en particular, es el juzgador. No es directamente con nosotros. En cuanto a dudas, por ejemplo, quisiera llevar un proceso de psicoterapia, sí hacemos la recomendación directa de a dónde podrían dirigirse, pero no podemos hacer la canalización a menos que nos lo solicite un juez. Oye, pues qué interesante. Estamos platicando con la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial, psicóloga Elsie Maribel Gamboa Solís, a quien le agradecemos mucho su participación. Maribel, ¿algún mensaje de despedida? No, pues muchas gracias por la invitación, Mau, y que estamos abiertos a atender a todas las necesidades que se tengan, pero no siempre podemos dar una respuesta directa, sin embargo la pueden encontrar en un juzgado. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy, pero les recordamos que como el tema de hoy, el episodio que tuvimos el día de hoy, estamos abiertos a sus sugerencias y sus comentarios. Escríbanos, por favor, al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com o a través de nuestro sitio web www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Nos vemos el próximo viernes por Radio Universidad. Muchas gracias.